Presentes y a las personas que se conectan a través del canal de YouTube de Descubriendo y que van a compartir el día de hoy con nosotros la información del genotipo andino. Vamos a estar hablando de un legado ancestral que lo heredamos y lo contenemos precisamente en nuestra genética. Vamos a hablar de eso, de las condiciones genéticas, de las razas que habitan el continente de los Andes, ¿no? América Latina, América del Sur. Pero antes de eso es necesario hacer un recorrido ancestral, más allá de la historia conocida desde 1492 con la llegada de Cristóbal Colón y sus tres embarcaciones principales, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. Cuando llegaron a estas tierras a traer todo ese legado del viejo continente, ese legado del viejo mundo, a traer ese nuevo mundo a estas tierras y a cambiar todas las condiciones y las tradiciones de vida que nuestros ancestros tenían durante miles de años en este territorio. Entonces, la genética tiene que ver con la información que se guarda y que se traslada en generaciones. Y la genética latina tiene una condición y una inteligencia guardada que fue heredada no solamente por todo lo que aprendimos durante muchos siglos y milenios, me atrevería a decir, de tradición y de conocimientos que algunos pocos han sobrevivido, sino también hay información guardada ahí de todo el sufrimiento que hemos padecido desde la conquista. Hay una información, una mezcla allí muy interesante que nos convierte a los latinos en una raza que, si bien contiene una sabiduría, pero que también ha padecido los vejámenes de la guerra, ¿no? y de la invasión. Pero eso precisamente nos coloca en una condición que al final de la charla vamos a comprender, ¿no? ¿Para qué sucedió todo esto? Cuando hablamos del legado ancestral de América Latina, tengo que enlazar un poco esta información con la que les entregué ya hace casi un mes, cuando hablamos de las cápsulas de tiempo-espacio, donde tocábamos una información que los hombres de las estrellas le llamaron pues los puntos energéticos en donde se ha contactado con la humanidad terrestre para entregar informaciones, o cápsulas del tiempo que están en otra dimensión. Una de estas cápsulas se encuentra en los Andes, y esa información se la compartieron a Enrique Castillo Rincón en el contacto de los años 70, cuando en uno de los diálogos que mantuvo con Cyril Weitz, pues el personaje con que él se contacta, hace amistad y años más adelante se da cuenta que realmente no era ningún suizo, ningún europeo como en un principio pues pensó, como está consignado en su libro OVNI Gran Alborada Humana, sino que se dio cuenta que era un mensajero de las Pléyades que venía a traerle un conocimiento. En este relato que les voy a leer aquí, se contextualiza sobre lo que estoy hablando, ¿no? De ese contacto y de esas cápsulas. En tanto vigilaba, Cyril exclamó, dijo: mira, Enrique, abajo los majestuosos Andes, y en la cumbre de uno de ellos, a través de la pantalla, ahí estaba montado Enrique en la nave, se observaba claramente la estructura de las construcciones. Cyril me informó que los pobladores le llamaban el vórtice de los Andes, así le llaman, ¿no? Un lugar especial de avistamientos y de contactos durante mucho tiempo en esa zona de los Andes. ¿Qué pobladores?, pregunto yo. Sí, Enrique, al momento viven exactamente 318 personas que durante muchos años, hasta familias enteras, han sido contactadas y traídas voluntariamente. Esto es muy importante porque comenzamos a entender aquí que los contactos por parte de civilizaciones inteligentes, ¿no?, provenientes del espacio exterior, más exactamente los pleyadinos, no solamente han hecho cercanía y contacto con los casos más famosos, ¿no? Billy Mayer, Enrique Castillo y muchos otros, sino que también se han contactado con muchísima gente, familias enteras en ese punto y en esa zona de los Andes. Las han llevado ahí para entregarles conocimiento, preparación, sobre todo el mensaje que los pleyadinos trajeron.
Entonces, esto ya pues empieza a cambiar la dimensión de que los contactos son pocos, ¿no? Realmente una buena parte de la humanidad ha sido contactada por estos mensajeros. Entonces le sigue diciendo Cyril, han sido contactadas y traídas voluntariamente. Aquí viven, trabajan, estudian y aprenden. Se les enseña sobre los grandes acontecimientos que vivirá la raza humana. Se les enseña y se les prepara en la profecía. Dice las enseñanzas de la ley también para que ella prevalezca. Muchos de ellos estarán capacitados para ayudar llegado el momento. Nadie se entera de quiénes los instruyeron y dónde. Además, nadie les creería. Más bien sería peligroso para ellos. Es decir, queridos amigos, que hay muchas personas en América Latina y el mundo que han sido preparadas por estos mensajeros. Esto años 70, ¿no? O sea que eso ha continuado. Y lo importante de esto es que dice que llegado el momento, esas personas saldrán a ayudar en momentos de crisis, por supuesto, con toda la preparación que han tenido a las personas que así lo necesiten. Es decir, que ya ahí se nos vislumbra una esperanza de que ya hay una humanidad preparada para responder ante diversas situaciones. Este lugar está ubicado, este vórtice, a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar. Está bastante alto. Está ubicado entre dos grandes montañas que protegen la forma natural de las ventiscas y heladas de estos pasajes. Y es conocido también como el Alto, pero es una zona especial que sirve como remanente o albergue. Por ejemplo, para un posible tsunami, huracanes o incluso movimientos telúricos, está especialmente ubicado para albergarse allí. Incluso le dijo Cyril a Enrique que vivían familias. Así me pareció posteriormente, por varios datos recogidos, que ese lugar está más cerca del territorio de Bolivia que el de Perú, concluyó Enrique. Entonces, este vórtice, como muchos otros en el planeta, debido a su energía magnética, su condición magnética, una condición especial, una dimensión especial, es utilizado por naves para aterrizar allí, hacer avistamientos y contactos con mucha gente. Ellos no aparecen, estoy hablando de los mensajeros de las Pléyades, de la luz, no hacen contactos en cualquier lugar. Ellos saben en qué lugares especiales hacerlo para que las personas que lleguen allí tengan la condición adecuada. No es como el caso de los grises, los ovnis, los platillos estos de lata, que sí se ven, digamos, en muchas partes, ¿no? En ciudades, en lugares sobre todo donde hay grandes aglomeraciones de gente. Se dice que lo hacen en gran parte para, con su tecnología, robar energía. Aquí ocurre todo lo contrario. Entonces, de estas visitas, esta es moderna, este contacto, pero podríamos coger los registros ancestrales de las culturas más antiguas de nuestra tierra y entender que ellos fueron contactados y visitados por muchos dioses. Bueno, así le llamaban ellos, los dioses, que realmente no eran dioses sino mensajeros. Mensajeros de otras estrellas, de otros lugares que venían a enseñar. Y una de las bases de la enseñanza y la preparación para que nuestras culturas vivieran en armonía y sujetas a una condición natural fueron 4 principios que vemos aquí. Esto que ustedes ven allí en forma de una cruz equilibrada es la chacana de nuestros pueblos. Así se le conoce, la cruz de la chacana. Distinta, por supuesto, a la cruz católica, que es desequilibrada. Tiene este eje más arriba, la cruz católica. Esta tiene sus ejes totalmente equidistantes y equilibrados. Tiene los colores del arco iris para representar la multiforma y multicolor de la vida. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con este movimiento LGBTI que ha tomado mucha fuerza y que vamos a decirlo así, ¿no? Ha robado estos símbolos para representar una condición que, bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? Se han hecho marchas y todo esto. Pero realmente estos colores no representan ninguna comunidad LGBTI. Lo que realmente representan es la diversidad de la vida, no la diversidad sexual, por supuesto. Entonces, esta cruz o esta chacana tiene 4 principios
bajo los cuales nuestros pueblos se regían. Así se organizaban en sus comunidades, así se organizaban para distribuir los recursos, se organizaban también para, digamos, organizar las familias y todos los conglomerados que existían. Aquí tenemos estos 4 principios que son la complementariedad, la equidad, el comunitarismo y la reciprocidad. Entonces ahora vamos a ampliar qué significa originalmente cada uno de ellos. Porque de estos 4 valores, una vez llega la invasión a estas tierras desde 1492, nos lo cambiaron por 4 antivalores. Es decir que esto que está en rojo, que ven allí, viene a contrarrestar los principios originales. Entonces vemos que en la complementariedad se instauró la competitividad, porque nuestros pueblos sabían que para lograr objetivos en común, digamos que la mejor forma era complementándose, unir esfuerzos, unir saberes, unir experiencias, y en ese complemento se lograban las cosas. ¿Cómo funciona el sistema en el que vivimos? Bueno, funciona bajo la competencia que nos enseñan incluso nuestros padres, desde que estamos pequeños, a competir con incluso nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, para ver quién es el más fuerte, quién es el que más salta, quién es el que más corre, quién es el que más sabe cosas, y eso se refuerza en el colegio, en el proceso de la educación, donde el mejor siempre es el que, pues, mejores notas saque, el que mejor repita, el que mejor se sepa digamos, los libros, los conocimientos. Y eso se viene, digamos, reforzando en la universidad y también en el espacio, en los ámbitos laborales, donde la competencia es necesaria para que el empleado, pues, reciba reconocimiento. Y eso se traslada a las familias, a cualquier ámbito de la sociedad. La competencia es una base, una idea reforzada por varios pensadores y pues representantes, ¿no?, de estas teorías y filosofías, como Darwin, por ejemplo, que habló de la selección natural, y él hablaba que la especie más fuerte era la que prevalecía y que el débil simplemente tenía que desaparecer. Entonces, estos antivalores y conceptos y pensamientos han calado en la humanidad, y desde 1492 con mucha más fuerza en América Latina. Entonces ya competimos entre hombres y mujeres, no entendiendo de que ambos sexos o ambas fuerzas se complementan para crear la vida. Pero nosotros competimos con nuestra mujer, de que los hombres conducen mejor vehículo y las mujeres pues no lo hacen tan bien. Entonces hay como una disputa allí, ¿no? No, entendemos, debemos comprender que ambas fuerzas tienen condiciones distintas y debemos respetar. Y así funciona en todo, ¿no? Nuestros ancestros comprendían esa complementariedad. Cada uno ponía el talento que tenía al servicio del otro, y en ese complemento se lograban grandes cosas. Luego tenemos aquí la solidaridad, que viene a contrarrestar la reciprocidad. Y uno escucha solidaridad y parece bueno, ¿no? Que es pues ayudar, ¿no? Darle algo a aquel que no tiene. Sin embargo, detrás de eso que parece bueno, hay una intención no tan sana. Miren, la solidaridad es entregarle un mendrugo de pan o algo pequeño a aquel que lo ha perdido todo. Y lo ha perdido todo, no en principio por culpa de él, sino porque vivimos en un sistema que está basado en la competencia. Es decir, el más débil pierde, y como perdió, yo soy solidario con él y le regalo alguito. Entonces, ellos contrarrestan con la solidaridad la reciprocidad, que es la capacidad que tenemos o que deberíamos tener de dar y recibir en la misma medida. Me explico. Nosotros normalmente nos acostumbraron de que si yo no tengo, si creo que no tengo para dar, entonces la única opción que me queda es recibir solamente, todo el tiempo, me tienen que dar. Y esa postura castra la capacidad natural que todos tenemos de entregar, así sea lo poco que tengamos. Y en la medida que entreguemos, por causa y efecto, vamos a recibir. Es como nuestros padres cuando nos crían, ¿no?
Nuestros padres nos dan todo de sí. Nos cuidan cuando estamos chiquitos, nos dan educación, nos dan alimento, nos dan vivienda. Y naturalmente un padre lo hace por amor, ¿no? No espera nada a cambio. Pero uno, como sabe, cuando va creciendo y es consciente del esfuerzo que hicieron los padres de uno para sacarlo adelante, uno más, al pasar el tiempo, uno devuelve favores, ¿no? Uno después está pendiente de, bueno, si es buen hijo, porque hay algunos que abandonan a sus padres y ni más. Entonces, uno devuelve el favor. Y si no lo hace con los padres, entonces lo hace con sus hijos. Es decir, se repite el proceso. Dar y recibir, dar y recibir. Pero algunos nos acostumbraron solamente a dar, y entonces ahí hay un desequilibrio, ¿no? Empiezas a dar y te revientas. Tiene que haber un equilibrio donde tú en algún punto tienes que recoger la cosecha de lo que sembraste. Entonces, esa es la reciprocidad. Luego está la individualidad, que entra a competir o a suplantar el comunitarismo. Entonces, la individualidad es la postura de que, bueno, solamente me importa lo mío, mi estabilidad, mi bienestar, y el de los demás, pues cada quien que luche por su vida. Sin embargo, nuestros ancestros practicaban el comunitarismo, que era la capacidad de vivir en comunidad, de pensar en el otro a la hora de tomar mis decisiones y a la hora de ejecutar mis acciones. Nosotros normalmente procuramos el bienestar de nuestra familia. Primero el de uno, ¿no? Luego el de nuestra familia, y de puertas para afuera muy poco, ni siquiera el del vecino, ni de las otras personas que no conocemos. Después que yo y mi familia estemos bien, todo tranquilo. Y no nos duele el dolor ajeno. Eso es porque nos instauraron esto, la individualidad, no entendiendo de que somos seres sociables, de que vivimos en un planeta con miles de millones de seres humanos, y que en la medida que la humanidad se una y se fortalezca, seguramente saldremos del estanque o del hueco en donde nos han metido. Pero con la individualidad simplemente nos fragmentamos. Luego llega la igualdad a competir con la equidad. Entonces, aquí también la igualdad suena como bien, ¿no? La igualdad para todos, para que todos recibamos la misma porción. Sin embargo, aquí también hay una jugada negativa. ¿Qué pasa? Que no todos somos iguales. La igualdad no funciona porque no todos los seres humanos tenemos las mismas condiciones. Entonces voy a poner un ejemplo. La igualdad dice que a la hora de repartir alimentos, supongamos que aquí hay varias familias, todos por igual, ¿no? Si hay una mano de plátanos para 2 familias, una mano de plátanos trae más o menos como 5, ¿verdad? Y hay 2 familias. Entonces se supone que yo debería repartir 2 plátanos y medio para una familia y 2 plátanos y medio para otra familia, ¿verdad? Esa sería la igualdad. Suena bien. Pero resulta que una de las familias tiene un hijo y la otra familia solamente es la pareja. O sea, son 3 de un lado y son 2 del otro. Entonces, ¿por qué la igualdad no funciona allí? Porque a la familia que tiene 3 integrantes yo le voy a dar 2 plátanos y medio. O sea que uno de ellos va a quedar fallo. Y a la que tiene 2 integrantes, que le voy a dar 2 y medio, van a quedar súper bien. O sea, van a recibir mucho más de lo que necesitan. Entonces, la equidad, ¿qué nos garantiza? Que yo le dé a cada uno lo que realmente necesita. Ni un poco de menos, ni un poco de más. Solamente lo que necesita. Entonces a esta le doy 3 y a esta le doy 2. Porque es realmente lo que necesitan. Entonces, cuando se aplica la igualdad, no hay equilibrio, tú lo decías ahora, porque a algunos les faltará y a otros les sobrará. Entonces entendemos el sistema económico, los estratos sociales y la forma en que se reparten los recursos en los pueblos. Entonces siempre habrá ricos que tienen demasiado y siempre habrá pobres que les faltará muchísimo. Y ahí está en el medio la clase media, que está ahí como luchando, ¿no? No son ni ricos ni pobres, sino hay una otra condición. Entonces, bajo estos 4 principios originales vivían nuestros pueblos y vivían bien.
Vivían conectados a la naturaleza, tenían los alimentos necesarios, tenían las tierras necesarias para vivir, hasta que ocurrió lo de 1492 y nos trajeron lo que está en rojo. De ahí en adelante comenzó el desequilibrio de la forma de vida que tenían nuestros ancestros. Porque una vez llega la invasión, ellos tergiversan todos los principios originales de vida que fueron enseñados por varios mensajeros en el tiempo que llegaron a instruirlos. Entonces, ustedes habrán escuchado historias como la de Bochica, la de Viracocha, ya más al norte Quetzalcóatl, está también Gucumax, también más en Centroamérica, y muchos otros personajes que alguna vez los escuchamos en historia, ¿no? En clases de historia en el colegio, pero que en ese momento nos dijeron, bueno, eran dioses, ¿no? Que adoraban ignorantemente, nos decían que adoraban ignorantemente nuestros pueblos, que creían en cualquier cosa, adoraban el sol, adoraban imágenes, hasta que vino la Iglesia Católica y nos salvó de ese paganismo. Pero no era que ellos adoraran esos dioses literalmente como nos contaron. Simplemente reconocían el legado que ellos les dejaron y que gracias a ese legado ellos tenían unas condiciones de vida dignas. ¿Y qué pasó de 1492? Nuestros ancestros lo perdieron todo y las generaciones de ahí en adelante se acostumbraron a vivir bajo la esclavitud y bajo las obras que los colonizadores dejaban. Entonces ya nuestros pueblos, que eran abundantes en comida, en tierra, en agua, empezaron a escasear y vamos a meternos ahí, ¿no? Empezamos de ahí en adelante a vivir bajo unas condiciones distintas. Hubo una desconexión de todo lo que es la naturaleza, la Pachamama, como le llamaban nuestros pueblos. Entonces, nuestros pueblos vivían conectados a lo que es la naturaleza, a los ciclos naturales, a lo que es las plantas, a lo que es los ciclos del sol, de la luna, los pisos térmicos, todas esas condiciones. Nuestros ancestros eran sabios en eso. Ahora yo preguntaría, ¿quiénes de los que estamos aquí, o quizás quiénes de los que nos están viendo, conocen los ciclos de la siembra, ¿no? Y de la cosecha? Habrá alguno, por supuesto, pero yo diría que el porcentaje es muy bajo, porque nos cambiaron esos conocimientos ancestrales de vida y bueno, nos enseñaron a hacer otras cosas, como de pronto dirigir empresas, manejar computadoras, celulares, y que eso está muy bien, pero que al final eso no sirve para comer. En el momento que escasee la comida, usted no se va a poder comer un celular, un computador, un billete. ¿Quién va a sembrar? ¿Cómo vamos a hacer para sobrevivir en un momento donde la humanidad entre en guerra, una tercera guerra mundial, que será con armamentos nucleares, y toda la estructura de ciudades y el sistema que conocemos va a caer? Entonces usted no podrá ir a un centro comercial o un supermercado con su tarjeta de crédito a pagar para comprar el alimento. Primero, porque el alimento escaseará, y segundo, porque no le funcionará su sistema de crédito. En ese punto, ¿qué haremos? Si lo que aprendimos desde ese momento en adelante, todo lo que aprendimos nos sirvió para desconectarnos de la naturaleza. Entonces, cuando nuestros pueblos sufrieron esa barbarie, incluso dejaron profecías, digamos que los dioses, lo que ellos llamaban dioses, de que esto ocurriría. Por ejemplo, en las crónicas de Acacor, un documento que es muy interesante y yo les recomiendo que lean, se cuenta una historia previa a la invasión, cómo nuestros pueblos estaban organizados, cuál era la condición de los mensajeros que los visitaron, y si ustedes leen la descripción, hablaban de hombres altos, algunos de ellos con cabellos blancos, algunos rubios, muy parecidas a las descripciones que hacen de Bochica, de Viracocha, en los pueblos del Perú, más al norte en México, de Quetzalcóatl, muy parecidos. Es decir, que estamos hablando de un único mensaje que se entregó por una estirpe de mensajeros por toda la América Latina. Ahora, si vamos a Europa, África, ya el contacto extraterreno es distinto. Si vamos a África, le hablarán de los chitauris, que eran reptiles. Si vamos a Europa, por ejemplo, o más a lo que es Asia, también le hablarán de dioses serpientes, por Europa también.
Entonces vemos que en Europa hubo otro tipo de contacto. Y si vemos los pueblos ancestrales de lo que es Europa, Asia, África, no tenían esa condición tan fuerte de conexión con la naturaleza como si lo hacían en las tierras del Abya Yala o más al sur el Tahuantinsuyo. Es decir, que el tipo de contacto fue distinto. Y por supuesto el conocimiento que dejaron. Entonces se hablaban en las crónicas de Acacor de grandes catástrofes. Y en muchas de sus profecías hablaban de los blancos bárbaros que llegarían a invadir. Y esos blancos bárbaros que ellos confundieron con los mensajeros que los visitaron anteriormente, porque eran parecidos físicamente, y al pensar ellos que eran esos dioses, y porque los dioses dijeron que iban a regresar, se encontraron con un programa de muerte, de invasión que los llevó a muchos de estos pueblos casi al exterminio. En el norte, sobre todo, lo que es los Hopi, los Cherokee, los Piel Roja, muchos de esos pueblos quedaron casi extintos y marginados a desiertos donde tuvieron que pues esconderse, ¿no?, de los invasores. Pero ya más al norte no eran españoles, sino británicos, más que todo. Bueno, aquí no solamente llegaron españoles, aquí llegaron portugueses, italianos, asiáticos, pero con Cristóbal Colón incluso se dice que no eran ni siquiera españoles, sino que eran moros, hebreos, que llegaron aquí mezclados con los españoles, trajeron también africanos y trajeron una serie de enfermedades también. Entonces, cuando hablamos de los contactos que ocurrieron por estas tierras, tenemos que hablar necesariamente de 4 constelaciones o de 4 mundos sistémicos. Y estas 4 constelaciones conforman una cruz cósmica que ya les hemos hablado en anteriores charlas y que tiene que ver también con lo que habla Apocalipsis, capítulo 4 y 5 también, de los 4 seres vivientes. 4 seres vivientes que son representados como uno en figura de humano, un león, también está la figura de un toro y también está la figura de un águila, ¿no?, que dice allí, que es la constelación de Escorpio. Realmente no son seres mitológicos, sino que se está hablando de organizaciones estelares, de constelaciones, de mensajeros y humanidades que han venido de esos lugares a visitar el planeta Tierra durante muchas épocas. Y esta organización, toda esta organización se conoce como la Gran Columbae, que la Gran Columbae será una conferencia que se les entregará luego de esta. Aquí les estamos hablando del legado ancestral que ellos dejaron al visitar el planeta Tierra, pero en la siguiente conferencia les vamos a hablar de esa organización, no a nivel de lo que dejaron aquí, sino a nivel universal. Entonces, esta Gran Columbae, que es la paloma, porque el término científico de paloma es columba, y ese símbolo ha sido referente en varias ocasiones, sobre todo en el mensaje de Cristo, de Jesús, cuando fue bautizado en el Jordán, cuando sacó a los cambistas del templo que vendían palomas. También, curiosamente o causalmente, el legado que dejó Simón Bolívar, el caballo de él se llamaba Palomo y era blanco, que realmente era una yegua. Y muchas otras referencias de la paloma. El caso de Noé también, primero mandó un cuervo que no trajo nada, y cuando envió la paloma sí trajo una rama, ¿no?, para dar a entender de que había encontrado tierra firme. Entonces la paloma, ese símbolo de la paloma, ha acompañado a la humanidad, y no es literalmente como la iglesia nos ha querido hacer creer, que es el Santo Espíritu, una fuerza, o el Espíritu Santo como una fuerza pues incomprensible, ¿no?, que ni siquiera se ha enseñado claramente, sino que estamos hablando de conocimientos espirituales, sí, pero se está hablando de la visita de organizaciones estelares de luz al planeta Tierra, que han estado presentes durante toda la historia. Y estas 4 organizaciones también tienen que ver con las figuras de los 4 arcángeles, los 4 arcángeles principales. Estamos hablando de Rafael, Miguel, Gabriel y Uriel, que son los custodios del trono, como lo dice también Apocalipsis 4. Son custodios y son mensajeros y fuerzas que han estado presentes en este planeta.
la presencia de Gabriel en muchos tiempos anunciando el mensaje. Anunció el nacimiento de Buda, el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús y muchas otras ocasiones que ha estado presente entregando el mensaje. También Rafael, el sanador, la fuerza sanadora, está también consignado en el libro de Tobías. Miguel, por supuesto, mencionado en el libro de Daniel. Hay profecías que hablan de Miguel, como la Salet. También presente en el Apocalipsis, capítulo 12, como el comandante de esa batalla estelar. Y está Uriel, que es el estratega, ¿no? El decodificador del símbolo. Uriel, la fuerza de Uriel, curiosamente, no aparece en la Biblia. La borraron de los registros bíblicos y eso tiene un objetivo. Porque este es el que trae la fuerza de la interpretación y al borrar esa fuerza o intentar tapar esa fuerza en la humanidad, ellos garantizan de que el ser humano nunca llegue a esa capacidad de interpretación. Pero es una fuerza que indeteniblemente se ha despertado. ¿Y qué traemos? Porque estamos hablando de el genotipo andino y que traemos por herencia y por genética, no solamente la raza latina, estamos hablando de la humanidad. Solo que por profecía se despierta inicialmente en América Latina. Entonces, cuando hablamos de la humanidad, cuando hablamos del par, los humanos del planeta Tierra, hay varias leyendas y saberes ancestrales de nuestros pueblos que cuentan cómo fue que nos sembraron aquí, cómo fue que fuimos creados, versiones por supuesto distintas a la del Génesis. Entonces, nuestros ancestros hablaban mucho del disco dorado, discos dorados que visitaban el planeta y esos discos eran portadores y sembradores de vida, sembradores de la semilla humana. Y contaban que en ellos llegaban nuestros progenitores a sembrar la raza humana en este planeta y en muchos otros planetas del universo. Entonces les voy a mostrar un corto video que grafica lo que nuestros pueblos ya conocían. Y es el proceso de cómo las naves aterrizan. Espera un momento y le doy play aquí. Bueno, no sé por qué no está. Voy a colocarlo por fuera, me regalan un segundito. Aquí está. Entonces aquí vemos cómo las naves llegan al planeta trayendo la semilla humana, la semilla de vida. Una vez que el planeta tiene todas las condiciones para albergar seres humanos. Ustedes recibieron la charla de la esencia de tu existencia, donde se habla de las eras y cómo el planeta se va transformando hasta que tiene las condiciones precisas para que ellos puedan sembrar no un hombre y una mujer, ¿no? Nada más como se nos contó en el Génesis. Muchos hombres y mujeres, una raza. Cuando se les entregaba la charla de Adán no fue un hombre y una humanidad, es esto, ¿no? Muchas personas desde el origen, ¿no? En este planeta. Luego se van los sembradores de la semilla luz a repoblar y a poblar otros planetas. Esto nuestros ancestros lo sabían y así lo consignaron en muchos documentos que desafortunadamente desconocemos. ¿Y por qué lo desconocemos? Bueno, porque ese legado ancestral no se enseña en los colegios y universidades. ¿Qué es lo que se nos enseña? En la historia contada desde el viejo continente, desde Europa. Esa es la historia que conocemos. Pero hay una historia no conocida, no contada. Ah, bueno, ahora sí reprodujo. Que, por ejemplo, como dice allí en la sabiduría del Chilam Balán, de Caúa, sostienen los incas, esto es un documento inca, que desde el centro del lago Titicaca, en la roca Titicala, emergió el sol y las razas en el momento de la creación.
Hubo un punto, y ojo con esto que es importantísimo, hubo un punto en el planeta que lo que hoy es el lago Titicaca, donde estos discos dorados se posaron y sembraron el planeta. Ahí fue el origen. Desde ese lugar emergieron y se repartieron por la tierra, ¿no? Obviamente en esa época los continentes, ¿no? La configuración era distinta. Esto fue miles de millones de años atrás. La Pangea, exacto. Entonces así fue que se logró los seres humanos esparcir, porque no había agua entre continentes como lo hay ahora. Antes estaban unidos. Entonces ese lugar, el lago Titicaca, queda ubicado o estuvo ubicado en lo que hoy es América Latina. Es decir, el origen y el momento en que la humanidad terrestre fue sembrada fue en lo que hoy es América Latina. No es como se nos cuenta la historia que los primeros seres humanos surgieron ¿de dónde? En el África. O sea, usted busca la ciencia y le van a mostrar supuestas pruebas arqueológicas y una cantidad de cuestiones allí que demuestran que supuestamente los seres humanos venimos del África. Y eso es por el planeta y obviamente van a encontrar aquí de lo que hoy es América Latina. Y ese vórtice o ese lugar del lago Titicaca también es un punto energético. De hecho, se dice que hay muchos avistamientos en esa zona. Es un lugar especial que la gente va allí pues a conectarse, ¿no? Con la naturaleza. Bueno, algunos otros lo toman para hacer rituales extraños, pero lo importante es que ahí se maneja una energía muy fuerte y en ese lugar también se han hecho muchos contactos. Entonces de ahí salen las 4 razas originales del planeta, porque las razas que existen hoy en día en todo nuestro planeta no son las razas originales. Han habido mezclas y han habido otras razas manipuladas genéticamente que hoy en día están. Aquí vamos a hablar de las razas originales. Entonces, también nos enseñaban nuestros ancestros que la sangre se programa con idioma dulce. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es el idioma que hablaban las personas antes de pues todos los idiomas que conocemos, ¿no? Antes del español, del inglés, del griego, de todo esto? Porque recordemos que en el documento bíblico se nos cuenta una historia de que, bueno, Adán y Eva y luego llegó la Torre de Babel, en el Génesis 11, si no estoy mal, capítulo 11. Y bueno, ahí se repartieron las lenguas, ¿no? Dijo Yahvé, bajemos y confundamos su lenguaje para que ellos no logren el propósito que han pensado hacer, dice el documento, que era construir la torre para llegar al cielo. Entonces entendemos en la interpretación de ese documento, del Génesis 11, que de ese punto en adelante las huestes de Yahvé enseñaron a los seres humanos los idiomas. Muchos de esos idiomas extraterrenos, como el mandarín, el inglés, el hebreo, el arameo, enseñados por estas entidades a la humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que naturalmente los seres humanos nos comunicamos por símbolos y señas. O sea, el símbolo es el lenguaje más adecuado para nuestro espíritu. Y si he de utilizar un lenguaje o un idioma, era el que utilizaban nuestros ancestros, idiomas dulces como el aymara, el runasimi y el quechua, y están anotados allí para que los investiguen. ¿Por qué eran idiomas dulces? Y es parecido como cuando uno le habla a un niño chiquito, con la ñ, con la che. Recuerden cómo le hablan a los niños. Exacto, así como que ñeñe, el niño. Así hablaban ellos. Ese era el idioma que ellos utilizaban. Entonces, si usted ve, por ejemplo, el idioma alemán, es muy fuerte, ¿no? O sea, la estructura gramatical es muy fuerte. Parece que estuvieran regañando.
Entonces, así no se programa de forma dulce la sangre, sino que se tiene otro tipo de identidad. El inglés es lo mismo y todos estos idiomas, también el mandarín, son muy fuertes y muy complejos de aprender. Yo, por ejemplo, he estudiado inglés varias veces y muy poco he aprendido. De pronto es que no soy un poco como lento, ¿no?, para aprenderlo, pero en todo caso el idioma o la forma de comunicación más óptima para los seres humanos es el símbolo. Y curiosamente, el símbolo es lo que no se nos enseña en colegios y universidades. ¿Qué se nos enseña? Pues el lenguaje, las letras, los números y todo un idioma, una comunicación bastante abstracta que nos cuesta años aprender. Pero si usted a un niño pequeño le muestra una manzana, la imagen, el símbolo, él inmediatamente asocia eso a un alimento. ¿Y cuánto se demoró enseñándoselo? ¿Un día? ¿Unas horas? ¿Una hora? ¿Unos minutos? Porque el espíritu, nuestro espíritu aprende más rápido así. Entonces, este mapa lo colocamos allí para que veamos la situación lingüística en América Latina. La gran mayoría de nuestros países, por no decir un 98%, hablan español. La base es el español. Ya países como Brasil, las Guyanas, hablan portugués. Bueno, por aquí se habla francés en las Guyanas, si no estoy mal, holandés en una de ellas. Pero en Brasil se habla el portugués. Acá en Centroamérica también español, básicamente. Y eso obviamente es desde 1492 en adelante. Pero eso tiene una ventaja. No solamente allí pues territorial, sino que tiene una ventaja de comunicación. Si usted va a Europa, que es un continente mucho más pequeño, tiene varios países ahí pegados, en cada país europeo se habla un idioma distinto. Por acá se habla el holandés y si usted pasa la frontera, entonces ya se habla el italiano y por acá el francés, el alemán, el portugués, el español, el croata, todos los idiomas que se hablan en Europa. Entonces, difícilmente los europeos en el tema del idioma puedan unirse o comunicarse de forma asertiva. Entonces ya hay una división y una fragmentación más fuerte. Ahora imagínese uno que de cosa habla español, llega a Europa a tratar de comunicarse allá. Es muy difícil. Los únicos que nos entienden son los españoles y, bueno, de pronto los... con buena pronunciación y pausado nos pueden entender. Y nosotros también les captamos algo a los portugueses. O sea que con los portugueses también puede haber una comunicación. Nuestros ancestros también entendían que el planeta en el que vivimos era una madre, la Pachamama, que significa lugar de origen. Pacha, lugar, mama, origen. El vientre original del hombre es el universo. Cada hombre está conectado con su madre. Cuando ella muere, el vientre es absorbido por la tierra y el hombre queda conectado al planeta. Miren esa sabiduría tan hermosa que nuestros pueblos enseñaban y sobre todo vivían. Entendían que la madre de todos es el planeta. Obviamente venimos de una madre humana, pero ellos entendían que una vez nuestra madre muere y es absorbido su cuerpo por la naturaleza, esa conexión que tenemos con nuestras madres desde que nacemos se traslada al planeta y ahí seguimos conectados, pero ya con nuestro lugar de origen o con nuestra Pachamama. ¿Qué se cree o qué cree gran parte de la población que es nuestro planeta? Bueno, una bola de roca que, bueno, tiene ríos, tiene una vegetación, una naturaleza, pero no se contempla en toda su dimensión que el planeta es un ser vivo, literalmente hablando, que piensa, siente, tiene espíritu, tiene una mente, tiene un corazón y tiene todas las condiciones de vida para que nosotros podamos estar aquí. Ahora, esto que yo estoy diciendo de que la Tierra tiene un espíritu, un corazón, me escuchará un geólogo y pegará el grito en el cielo, ¿no? Porque para los geólogos el planeta pues es una masa rocosa, llena de magma por dentro, con ríos y todo esto, ¿no? No se contempla como un organismo viviente, homogéneo. Entonces la sabiduría que nuestros pueblos manejaban sobre la mujer es muy distinta a la que nosotros tenemos hoy en día.
Para nosotros los occidentales, bueno, yo diría que para todo el planeta, no solo los occidentales, la mujer tiene un papel secundario. Y eso es gracias a todo el legado machista, vamos a llamarlo así, que incluso desde el Génesis, con el cuento de que el hombre fue primero y la mujer después, se nos enseñó. Luego el tema de que la mujer es impura cuando está en el proceso de menstruación. Y muchos otros conceptos que nos fueron metiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si no estoy mal, Darwin dice que la mujer tiene un paso menos que el hombre en la escala evolutiva. O sea que el hombre es superior evolutivamente hablando. Investiguen sobre eso, que Darwin dijo varias cosas sobre las nuestros pueblos. Como ya lo vimos desde la diapositiva anterior, es el vientre universal, el vientre que gesta y pare la vida. La madre es la que alimenta y sustenta al hijo, y también sustenta al marido, al esposo, ¿no? Por supuesto. Para nuestros pueblos, la madre o la mujer tenía un papel preponderante en la sociedad, en sus comunidades. Muchos de ellos basados en el matriarcado, pero desde la tradición hebrea se nos enseñó el patriarcado, pero un patriarcado, pues ojalá hubiese sido sano, ¿no? Un patriarcado que pisotea a la mujer. Entonces, en las culturas árabes, sobre todo, cuando una pareja tiene un niño, y si es varón, el primogénito, se hace una fiesta para celebrar el nacimiento del niño varón. Cuando es una mujer, cuando es una niña, es hembra la que nace, el padre, digamos que entra en un proceso de luto, empieza a llorar, como una manifestación de que no fue bendecido por su Dios, sino que le dio fue una niña. Incluso con esa tradición árabe, hay familias que de pronto no tienen el primogénito varón, sino que tienen niña, y el segundo también es una niña, y ese padre tiene los hijos que sea con tal de que a alguno le nazca varón, porque es indigno morirse sin dejar un heredero varón. Entonces hay un proceso allí de tradición que no solamente es desde los pueblos árabes, hebreos, sino que se ha trasladado a nosotros aquí. Hay una tradición y un pensamiento de que, hombre, si es niño es mejor, ¿no? Porque la niña tiene muchos compliques, eso nos han enseñado. Entonces se heredaron esos prejuicios. Pero aquí no es que para nuestros pueblos la mujer era superior al varón, no. Tenía el rol que le pertenece, y el varón también. Entonces ahí había un principio de respeto por la mujer. Entonces, si vemos el estado de embarazo, se asemeja a la forma del planeta, de la madre tierra, una esfera como principio de vida. Entonces, ese estado de la mujer, el estado de embarazo, ¿cómo es hoy en día? Por ejemplo, una mujer queda embarazada y está en una empresa, y eso es un problema para la empresa. Tiene que darle la licencia. ¿Cuántos meses es ahora? 4 meses. Y al esposo creo que le dan 15 días, no un mes. No, ahora son 15 días. Y entonces es un problema para la empresa. Y si una mujer pasa la hoja de vida y llega a la entrevista de trabajo y resulta que de pronto está embarazada, entonces la mandan a hacer una prueba de embarazo para corroborar que de pronto, que ya no es legal, pero le mandan a hacer prueba de embarazo. Antes mandaban, ¿no?, hacer la prueba de embarazo, y si estaba embarazada no le daban el puesto. Entonces fíjense hasta dónde se degradó esa condición, que es una condición que nos da la vida a todos. Entonces se prefiere una condición económica a este proceso natural, que es el que todos atravesamos para llegar a este mundo. Entonces nuestro continente, además de la riqueza humana, tiene una riqueza natural impresionante. La riqueza natural más grande del planeta Tierra la tiene América Latina, por sus bosques, sus selvas, sus ríos, sus mares, sus lagos, sus pisos térmicos. En América Latina se dan todos los pisos térmicos. Y hay todas las condiciones, hay desiertos, hay zonas nevadas. Y tenemos el río más caudaloso del planeta.
Más caudaloso quiere decir el que más corrientes de agua tiene, mayor cantidad de agua. El río Amazonas. Entonces atraviesa todo el continente de este a oeste. Y hay una leyenda también consignada en las crónicas de Acacor que habla de las amazonas. Las mujeres amazonas fueron las madres antiguas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido de las amazonas? Incluso se ha mostrado en películas, en series animadas, de que eran unas mujeres trogloditas, ¿no? Pero así grandes, gigantes, y que eran así como bastante burdas. No, la leyenda real y original de las amazonas está en las crónicas de Acacor. Entonces, ¿por qué se dio esa leyenda? Resulta que cuando llegaron los blancos bárbaros a estas tierras a invadir, y ahí se narra cómo fue, más en detalle, no obviamente en su totalidad, cómo fue paso a paso la invasión, cómo fueron llegando a cada territorio, a cada comunidad y a cada población a destruirlas. Entonces se cuenta que ellos llegaron en algún punto y ellos venían buscando pues robar la riqueza, ¿no? El oro de estas tierras, y llegaban a las zonas y si no encontraban algo de valor, pues violaban a las mujeres, mataban a las personas y se apoderaban de los territorios. En un punto ellos comenzaron a navegar por el río Amazonas buscando más lugares, ¿no? Para invadir. Y cuenta la historia que llegaron a un territorio ahí pegado cerca al río Amazonas, donde se encontraron en esa zona puras mujeres, porque los hombres se habían ido a trabajar. Y eran largas jornadas de trabajo donde tenían que caminar extensos territorios para sembrar, para traer la comida o para visitar otras poblaciones y hacer intercambios, que ese era un principio. Y resulta que estos bandidos mataban a los niños, se robaban la comida. Y estas mujeres se empoderaron en ese momento. Dijeron, no señor, ustedes aquí no vienen a robarnos nada. Y cogieron palos, piedras, flechas, todo lo que tenían de los maridos y lo que habían dejado allí, y les hicieron batalla a estos invasores en esa zona. Tanto así que los sacaron corriendo. Entonces, ese suceso dio pie a lo que pues ellos cuentan cuando se van huyendo de allí, y dicen que se encontraron cerca al Amazonas unas mujeres, pero que eran unas mujeres hostiles, que incluso les habían matado varios hombres, y eso que ellos estaban armados. Imagínense la bravura de estas mujeres. Entonces ellos cuentan que se encontraron una, yo digo que lo contaron así para no pasar la pena, ¿no? De que los habían echado un grupo de mujeres valientes, y ellos dijeron que eran de no sé qué cuántos metros, que eran hostiles y no sé qué más. No, eran unas mujeres que defendieron lo suyo. Se unieron, obviamente eran una gran cantidad, y los sacaron corriendo de allí. Léanse la historia, que es muy interesante. Esa es la leyenda de las amazonas. Nuestros pueblos aborígenes preservan un código mutante desde nuestro origen, desde el origen, código genético. Y ese código genético, como dice aquí, hombres de las 4 constelaciones, de esas que les hablé al principio, Tauro, Escorpio, Acuario y Leo, 4 constelaciones. Ellos dejaron el código original en las madres antiguas. Antes que llegara Lucifer, Lucifer significa la invasión negativa. No solamente América Latina, estamos hablando aquí de la invasión al planeta, lo que habla Apocalipsis 12, la invasión luciferina. Antes de que eso sucediera, ellos sembraron en nuestras madres antiguas ese código original. Se sembró en la matriz orgánica de nosotros el código Serviluz mutante por excelencia. ¿Y quién lo contuvo? ¿Quién lo contiene? La mujer. Fue depositado en las mujeres, y por una sencilla razón: la mujer es la que pare, la que deposita todo el código genético del hombre, porque el hombre se lo da a través del esperma, pero ella lo contiene y le da el del hombre y el de ella. Se lo deposita al ser, ¿no? Al hijo que se está creando. Entonces, de ahí en adelante, todas las generaciones futuras tienen un código, humanas, tienen un código mutante en su genética. Y tiene que ver con el código Serviluz. El código Serviluz
contiene la memoria original de la creación dentro de todos los seres humanos que lo despierten. Está ahí, en nosotros. ¿Y dónde está guardado? ¿Dónde se guarda la genética en nosotros? ¿Dónde se condensa el código genético? En el núcleo de la célula. Ahí está guardada la genética, en el núcleo de la célula. Entonces, el código Serviluz está dentro del nucleótido de la célula de los seres humanos, heredado desde las madres antiguas y depositado en ellas por nuestros progenitores mayores. Entonces, genéticos creacionales universales, con toda su tecnociencia espiritual, sembraron en nosotros un código de luz, el Serviluz. ¿Por qué? Porque ellos sabían, porque esto fue antes de la invasión, que a este planeta llegaría una invasión extraterrena de carácter negativo que vendría a insertarnos otro código genético. Entonces ese código genético nosotros le llamamos la larva o el gen oscuro, que fue depositado en la humanidad terrestre luego de varias manipulaciones hasta que pudiéramos recibirlo, y ese código genético también se hereda de la misma forma que se hereda ese código de Serviluz. O sea que toda la humanidad terrestre tiene este código, pero toda la humanidad terrestre tiene el gen oscuro, el gen de tinieblas que nos instauraron. Entonces hay una lucha interna de dos fuerzas que llegaron al planeta, una sembrando vida y la otra sembrando muerte. Y cada una de estas fuerzas sembró su genética en nosotros. Y esa genética, o estos dos códigos, solo uno de ellos prevalecerá al final del tiempo. Solo uno de ellos puede prevalecer. Si en usted prevalece el código Serviluz es porque usted ha hecho un trabajo interior, depurando todo aquello que el gen oscuro le invita a hacer. Pero ese gen oscuro se reforzó, en el caso de América Latina, luego de la invasión hebrea, de la invasión luciferina a nivel continental. Porque cuando nuestros ancestros, antes de la llegada de estos invasores, vivían en armonía. Aquí no existían estas enfermedades contagiosas, venéreas que trajeron desde Europa. Todas estas enfermedades que también se derivaban de plagas como la rata, la cucaracha, todo eso vino de allá. Entonces ellos trajeron eso a estas tierras, además con todo su programa de muerte, y nos contaminaron nuestro pensamiento, nuestros cuerpos, nuestros espíritus. Entonces la invasión dejó de ser continental y se convirtió en una invasión mental, físico y espiritual. Tanto así que el tiempo de vida nuestro se acortó. Y no solamente por condición genética, sino por condiciones de vida, alimentación, estrés, accidentes, cualquier tipo de situación que empezó a dañar las condiciones que aquí teníamos. Entonces, en este punto ya comenzamos a entender que hay un legado ancestral con una base espiritual, intelectual, creacional, que nuestros ancestros heredaron de los mensajeros de las estrellas que prepararon y guiaron a nuestros pueblos durante mucho tiempo. Aquí había una sabiduría. Yo les decía ahorita, ellos conocían la siembra, los ciclos, mientras que estos perversos nos enseñaron la guerra, la vanidad, la competencia, todos esos antivalores que degradaron las condiciones de vida. Y por supuesto la genética. Entonces a nuestros pueblos les enseñaron que el hombre crece como la planta. Se hacía la comparación. Y llega a ser perfecto a su debido tiempo. Las semillas de la tierra no germinan sobre los vientos, crecen hasta caer y cubrirse de la tierra, recibir el sol y levantarse con él. El hombre es una semilla de vida, elevándose a la eterna luz, forjándose entre el fuego y el viento, entre el agua y con el sabor a tierra, encontrando entre los elementos el espíritu y la formación necesaria para formarlo. Entonces aquí hay una sabiduría que tiene que ver con los 4 elementos que, así como forjan el crecimiento
y la gestación de una semilla también forjan el espíritu humano. Los 4 elementos de nuestro planeta, fuego, aire, tierra y agua, son fuerzas y espíritus vitales. Si falta uno de ellos, no hay vida en el planeta. Imagínense que por un momento o por una media hora faltara el oxígeno. Por media hora se acaba la vida en el planeta. O falte el fuego o la energía que el sol nos da. O falte el agua o la tierra de donde sacamos los alimentos. Son 4 fuerzas, 4 elementos que se manifiestan de forma física, las podemos palpar, pero que también los tenemos por dentro, en los ribosomas celulares. Cada elemento de estos representa un ribosoma y una fuerza dentro de nosotros. Entonces, a nosotros nos suplantaron los 4 elementos por las ciudades. Entonces ya no nos sustenta el agua, sino la gaseosa o la cerveza. Ya no nos sustenta el sol, sino las luces artificiales. Ya no nos sustenta el alimento de la tierra, sino los enlatados y la comida chatarra. Y ya no nos sustenta el oxígeno, sino el smog de las ciudades. Y ahí nos cambiaron y nos modificaron y nos manipularon las 4 fuerzas necesarias que necesitamos para forjar el espíritu. Entonces, bajo esa condición que les acabo de decir, la humanidad no avanza espiritualmente. Porque cuando hablamos de los 4 elementos, estamos hablando del contacto directo con la naturaleza. Y cuando el hombre se conecta con la naturaleza, regresa a su esencia original. ¿O cuál de ustedes cuando está de paseo, de vacaciones, en un lugar totalmente alejado de las ciudades, piensa en estrés o piensa en las cosas normales que piensa uno en esta ciudad? Hay otro pensamiento, hay otra dimensión, hay otras necesidades. Entonces, los 4 elementos nos forjan. Por eso es necesario, nosotros que somos citadinos, que volvamos a la reconexión con el planeta y con los elementos. Buscar más espacios naturales, buscar más momentos donde estemos cerca a los elementos, cerca a la tierra, cerca al agua, en playa, en río, en montaña, porque esos momentos son los que dejan memoria original en nosotros. Nosotros tenemos la memoria de la oficina, del tráfico, de los edificios, de la discoteca. Tenemos la memoria del campo de fútbol. Esa es la memoria que tenemos normalmente. Pero cuando vamos a esos espacios naturales se activa otra memoria y tiene que ver con el código Serviluz, porque hay una conexión inmediata. Entonces, cuando nuestros ancestros hablaban de profecías que decían que todo lo que las invasiones y todo lo que estos invasores nos enseñaron en estos 500 años de oscuridad, que ellos le llamaron el Pachacuti de tinieblas, 500 años de oscuridad. Ellos anunciaron en sus profecías que todo ese proceso de tinieblas llegaría a su fin y que el planeta reverdecería. Y los Hopis anunciaron un nuevo mundo, que solamente unos pocos conectados al refugio de la vida podrían estar. Aquellos que no participaran de la división ideológica del mundo podrían estar en ese nuevo tiempo. Entonces nuestros ancestros sabían que el gobierno de la oscuridad y de Lucifer no sería por mucho tiempo y que la humanidad se reconectaría con el principio original, con ese principio que nos quisieron desconectar desde los colegios, universidades y desde todo lo que este sistema nos enseña como la vida real. Anunciaron que todo eso acabaría para dar paso a la primavera espiritual. Y la primavera espiritual no es más que el surgimiento de un nuevo hombre que poblará esta parte del vastísimo universo, como lo enseña la lógica de la lógica, entregada por los mismos mensajeros y mensajes que forjaron y enseñaron a nuestros pueblos. Entonces, el hombre necesita de esa reconexión de estos 4 elementos como semilla. Recuerden que fuimos sembrados aquí como una semilla de luz.
para forjarnos en ellos y forjarnos en este planeta, que es el lugar que tenemos para avanzar en los días creadores, en la escala espiritual y ascensional, como plan para depurarnos de toda esa invasión que también por dentro hizo mella en nosotros. Entonces, cuando el ser humano regresa o se reconecta con la naturaleza, activa las memorias originales. Y entonces puede que alguno me esté escuchando aquí o por allá en el canal de YouTube y esto pueda sonar extraño, pero por dentro quizás algo de lo que le he dicho ha resonado y le haya dado sentido. Porque yo no vine a hablar aquí de historia, de geología, no vine a hablar aquí de lo que habla la historia de nuestros pueblos y las razas, de que se vestían así y de que se llamaban así y que ellos tenían ciertas costumbres y que adoraban a tal Dios. Yo vine a hablar del legado ancestral original de nuestros pueblos, que nada tiene que ver con la historia contada. Porque nuestros pueblos conocían los ciclos de la naturaleza, de la siembra, de la cosecha. Eran capaces de saber en qué momento exacto sembrar determinada semilla y en qué momento recoger el fruto. Nosotros solo sabemos comprar los plátanos en el supermercado y meterlos en la nevera y sacarlos para fritarlos o comerlos cocidos de pronto, ¿no? Y si tenemos plata, porque si no, pasamos hambre. Entonces nuestros pueblos tenían esa sabiduría. Ellos no se preocupaban por el alimento. ¿Y saben por qué no se preocupaban? Porque sabían que la Pachamama se los daba gratis. Nosotros para comer tenemos que tener plata. Así nos enseñaron. Ya venden la comida. Ya venden la comida. La tierra gratis. El sistema no quiere vender. Entonces eso que tú dices que nos venden la comida es el resultado de la invasión. El resultado de que estos bandidos llegaran aquí, nos robaron todo lo que teníamos, se apoderaron de eso y ahora nos lo venden. Y no solamente nos lo venden, nos esclavizan trabajando para conseguir el dinero para comprarle aquello que nos robaron. Ese es el juego del sistema. Pero es triste porque esto que estamos hablando, la gran mayoría de la población lo desconoce, lo ignora. Si por un momento la humanidad fuese consciente de esto que estamos hablando, les aseguro que nos uniéramos para reclamar lo que nos pertenece. Pero como el plan estelar, este que trajeron los mensajeros de las estrellas, sabe que difícilmente la humanidad se unirá para eso, entonces se determinó que no era necesario toda la humanidad. Solo unos pocos 144,000 que tienen en su genética y en su espíritu el código mutante por excelencia, pero que traen una memoria espiritual en la cual saben y conocen que existe un mundo mejor. Quizá vienen de aquella época y tienen en su espíritu esas memorias fuertemente grabadas. Entonces cuando uno ve todo esto, a mí me pasa, por ejemplo, a mí me dan ganas de que ese tiempo, como dice una canción, el tiempo en que todo era verbo de oro, ese tiempo regrese. Y le dan ganas a uno de salir corriendo de estas ciudades que nos asfixian, nos atosigan, nos esclavizan para reconectarnos con la naturaleza. Sin embargo, la solución no es salir corriendo. Porque uno de ustedes se puede ir para el monte y bueno, y vive allá. Y bueno, vive usted, pero caemos en el individualismo. Es necesario despertar conciencias. Es necesario que las personas conozcan esto. Y por eso lo transmitimos por nuestros canales de YouTube, para que llegue hasta donde tenga que llegar. Porque aquí no somos muchos, somos unas 6, 7 personas. Pero yo no le estoy hablando a 7 personas. Yo le estoy hablando a las miles de personas a las cuales les va a llegar este mensaje. Entonces conocían los ciclos de la naturaleza y los ciclos de la luna. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿hace cuánto usted no mira al cielo en la noche a ver dónde está la luna? Yo les soy sincero. Yo tengo rato que no hago eso. Por lo menos mirar a ver, ahí está la luna. Porque estamos desconectados. Nosotros
no se nos olvida mirar el celular, pero sí se nos olvida mirar los ciclos de la luna, de la naturaleza. Se nos olvidan esas cosas porque creemos que son intrascendentes. Entonces ellos sí lo conocían muy bien y sabían en qué momento sembrar y cosechar. Además sabían que, por ejemplo, cuando la luna está en la etapa de cuarto creciente a luna llena, la energía del planeta sube. Entonces ese es un buen momento para, como se ve allí, la cosecha. Crecen las plantas, crece el fruto. Y cuando la luna pasa de luna llena a cuarto menguante a luna nueva, la energía disminuye. Entonces ya las plantas tienen otra dimensión. La siembra tiene que tener otra etapa. Toda esa sabiduría la conocían. Nosotros ni idea de eso. Es difícil para nosotros este lenguaje. Pero para nuestros pueblos era cotidiano, como para nosotros ver el celular, por ejemplo. Entonces, época de más frío, de mayor frío y de más calor. Estas son las estaciones: el otoño, el verano, la primavera y el invierno. Están las famosas estaciones. Entonces fue desde el lago Titicaca que emergieron las diferentes razas hacia diversas partes de América. Y se distribuyeron en 4 regiones. Las 4 macroecorregiones de Sudamérica. Ellas se llamaban Collasuyo, Antisuyo, Chinchasuyo y Contisuyo. La primera abarcaba la cordillera oriental, cuenca del río hasta la cuenca del río de la Plata. El Antisuyo también abarcaba la zona de la cordillera oriental y la cuenca del río Amazonas. El tercer territorio, la cordillera occidental y la costa del norte cálida. Y el último territorio, el Contisuyo, abarcaba la cordillera occidental y la costa del sur fría. 4 grandes territorios, o como dice ahí, 4 macroecorregiones. Así se repartieron las razas, que todavía no he hablado de ellas, ¿no? No las he mencionado. Ahorita vamos para allá. Entonces, por eso nuestro territorio, a la América del Sur, nuestros ancestros le llamaban el Tahuantinsuyo. Que el Tahua traduce 4, o las 4 grandes regiones. ¿Así es, Neil? Exactamente. Bueno, ya estoy manejando el idioma ancestral, ¿no? Tahuantinsuyo, Tahua de 4. 4 grandes regiones del suyo, del sol. 4 grandes regiones del sol. Eso significa. Ahí están. Entonces así se repartían partiendo del lago Titicaca, como un punto energético muy importante para nuestros ancestros. Ahora sí vamos a hablar de las 4 razas originales, que son la raza roja, la blanca, la amarilla y la raza negra. Pero las originales, ya las de ahora, están, como les decía, un poco mezcladas. Entonces el legado más fiel a lo que es las razas originales, para colocarles ejemplos, de la raza roja son los Hopis y los Pieles Rojas, que estaban ubicados más al norte. Entonces cada raza tiene unas características, ahora más adelante les voy a mostrar, físicas, mentales y espirituales. Es decir, cada raza viene dotada con unas condiciones genéticas distintas. Por ejemplo, la raza negra era lo que se conoce como los olmecas, para colocarles un ejemplo de la raza negra original. El negro original no es el de África. Ya el negro africano es el producto de varias mezclas y procesos genéticos que dio como resultado esa raza negra. La raza negra original habitaba aquí en lo que es Centroamérica. Solo que después eso se esparció, ¿no? La mezcla de culturas y de razas. Los olmecas. Los blancos, la raza blanca original no es el europeo. Ni los nórdicos por allá, ni por allá los del norte de Europa, no.
los caucásicos, ¿no? Que se dice que los blancos vienen de los montes caucásicos y de allí descendieron y todo este cuento. No, los blancos originales de nuestros pueblos vienen de aquí, de América Latina, y eran conocidos como los Uga Mungulala y los Rapa Nui. ¿Usted quiere conocer más de los Uga Mungulala? Le hace las crónicas de Acacor. Ahí está toda la historia de los Uga Mungulala. Y Acacor era un lugar donde ellos habitaban. Una ciudad perdida. Perdida para nosotros, ¿no? Pero nuestros pueblos saben exactamente dónde está ubicada. Un refugio de supervivencia. Entonces, los Uga Mungulala y los Rapa Nui habitaban en esta zona. De aquí emigraron a otros lugares. Entonces, el blanco original es de aquí. Entonces, también está otros ejemplos ya más en el norte, en lo que hoy es Canadá y Estados Unidos. Están los Aidas, los Mohawk, están los Nauscapi, Algonquino, los Inú, los Hurones y los Cherokee. Entonces anoten eso para que investiguen esas razas, ¿no? Blancos. También están en América Latina los Chachapoyas, los Rapanuis, los Comechingones, los Charrús. De ahí provienen los famosos charrúas de Uruguay. Por eso le dicen así los charrúas, blancos. Los tehuelches, pehuenches, también están los huiliches. En la Patagonia fueron todos blancos. Blancos cunas de Panamá y también los paracas en Perú. Estas son unas momias que se encontraron con cabello todavía, cabello rubio. No solamente eran blancos, sino que muchos eran de cabello rubio. O sea que el rubio no viene tampoco de Europa, de aquí, original de aquí. Esas son las momias de Paracas en Perú. Y también habían altos, blancos altos. Por ejemplo, el último cacique rubio, Tehuelche José Quilchamal, de la reserva El Chalial, provincia de Chubut, en Argentina. Sin embargo, fueron una raza muy extraña de elevada estatura, piel blanca y muchos de ellos barbados. Entonces, cuando... exacto, la Patagonia, porque tenían el pie grande. Y tenían el pie así porque genéticamente, durante muchas generaciones, se adoptó la condición de largas jornadas de caminata. Entonces el cuerpo se va moldando a condiciones genéticas y les creció un poquito más el pie. Es como el que practica básquet. Durante tantos años se estira un poquito. Todo tiene que ver con la genética. Entonces, en la zona de la Patagonia, la Argentina, principalmente llegaron de Europa los italianos. En una parte. Entonces, cuando ellos llegan a esa zona y ven que ya aquí habían blancos, barbados, ellos se sorprendían porque en Europa se creía que aquí vivían eran indios, animales, brutos, ignorantes. Entonces, cuando llegan aquí y los ven del mismo porte de ellos, se sorprendieron. Incluso muchos de ellos fueron asesinados porque los europeos decían que ellos eran la raza superior, que como era que aquí había también igual a ellos. Entonces ahí hubo masacres también. Provienen de algún poblamiento blanco anterior, como los derivados de la cultura Clovis, 16.000 años antes de Cristo, imagínense usted. Legado ancestral. También están los de la raza amarilla, que no son los chinos. Los chinos ya es el producto de varios procesos genéticos y mezclas. Los amarillos originales de aquí. Los indoamericanos de tez amarillenta, también de ojos rasgados, como lo ven allí. Son de este territorio. Aquí salieron las 4 razas. Emigraron para todos los continentes. Entonces, la naturaleza nos ha dotado de características genéticas, lo que les hablé ahorita, y alimentarias que se adecúan en los climas predominantes en las zonas donde habitamos. Es decir, cada raza tiene unas condiciones genéticas para habitar en un piso térmico específico y tiene una alimentación que es la más adecuada de acuerdo a su raza. No quiere decir que no pueda comer de otras cosas. Entonces ahora les hablaré un poco de eso. Actualmente, este es el panorama actual de las razas. Están ubicadas así.
Principalmente la negra en África, la amarilla en lo que es Asia, la blanca en lo que es Europa y la raza amarilla más, la raza roja más en lo que es la América en toda su extensión. Pero recuerden que emigraron de aquí. Ellas emigran hacia todos los 4 horizontes del planeta. Entonces, cuando hablamos de las razas, vamos a hablar un poquito aquí de las características. Cada cuerpo tiene un pensamiento de su propia raza y esencia. Aquí está el código genético. Entonces, cada raza tiene inherente en su genética un elemento del cual predomina y le es más favorable. Entonces, si hablamos de la raza blanca, le es más favorable el elemento agua. O sea, se la lleva mejor con el elemento agua. Entonces, genéticamente el blanco suele ser más velludo que las otras razas. Entonces, eso le hace más, digamos, adecuado para temperaturas más bajas, porque está un poco más protegido, y eso se ve incluso en los animales. Los animales más velludos son los que habitan en zonas de mayor frío. Entonces, por ejemplo, tenemos la raza roja con el aire. Entonces, la raza roja tiene una condición, es que físicamente y en la zona del rostro, estas zonas las tienen rojizas, lo que es los pómulos, la zona aquí de los cachetes. Y eso tiene una inteligencia, y es que los vasos sanguíneos de estas zonas, porque ellos habitan normalmente en pisos térmicos altos, donde el oxígeno es más escaso. Es decir, uno vaya y se ahoga, ¿no? Lo que es Bolivia, La Paz. Entonces, los vasos sanguíneos aquí se abren, se dilatan, para que la sangre capte más, sea capaz de captar más oxígeno. O sea, mientras ellos están frescos, en un piso térmico más alto, respirando normal, uno se está ahogando. Por ejemplo, alguien de raza negra se está ahogando porque no tiene su cuerpo y su fisionomía biológica esa inteligencia y esa genética. Solo la tiene la raza roja. Es capaz de captar más oxígeno que las otras razas. Por su parte, la raza negra le favorece el fuego, el calor, el sol, porque su piel tiene una condición que es la melanina. Entonces, la melanina lo que hace es que oscurece un poco la piel. Cuando usted se expone al sol, usted se quema. Si es de raza blanca, normalmente usted se quema o se pone rojo. El negro no le sucede eso, el de raza negra, porque asimila mejor la energía solar, porque su piel es abundante en melanina. La del blanco, por ejemplo, no tiene tanta, por lo tanto sufre más la exposición al sol. Y por su parte, la condición genética de la raza amarilla tiene que ver más con el carbono, la tierra, su contacto con la tierra. Normalmente la raza amarilla son más bajitos, y es que genéticamente durante el tiempo ellos se acostumbraron a manejar más lo que es la siembra, la tierra, estar más en contacto con la tierra, estar más agachados. Entonces normalmente el cabello es mucho más sedoso, más liso, son de manos un poco más pequeñas para la manipulación de la semilla. O sea, hay toda una inteligencia en la genética, y por eso les va mejor el elemento tierra. Entonces, por ejemplo, aquí el de raza negra del elemento fuego, corresponde al ardor y al entusiasmo. El negro es más alegre, más entusiasta, incluso es más activo en la sexualidad por esa fogosidad. Cuando hablamos ya del elemento tierra, tienen que ver más con la materia, pero no la materia de tener cosas, carro, casas, no, de estas cosas no. Tiene que ver con la materia de la naturaleza, el alimento, la tierra, la semilla, todo esto. El elemento aire tiene como característica la raza roja el intelecto y el espíritu. Son más reflexivos. Son todo lo contrario al negro. Claro que a esas alturas como que difícil ponerse a correr, ¿no? Como ponerse ahí todo alegre. Entonces, por genética son más interiorizadores, son más reflexivos, son más tranquilos, introvertidos. Ese es el término exacto. Entonces usted ve, por ejemplo, en el caso colombiano, si vamos a zonas más frías y más altas, la gente es un poco más introvertida, más quieta, más tranquila. Y si vamos a la costa, el costeño es más alegre, hace más bulla, es más recochero. Tiene que ver con la genética y el piso térmico. Y el blanco es más
dado a la sensibilidad y a las emociones, porque la emoción tiene que ver con el pensamiento y están ligados también al agua, a los fluidos del tema del pensamiento y las emociones. Eso como características principales. Entonces hay algo también aquí con respecto al tema de la alimentación. Cada raza de estas, y es una información que se las vamos a ampliar, yo me comprometo a pasárselas en un documento, porque por temas de tiempo no podemos desplegar toda la información. Sin embargo, ¿qué les voy a recomendar tanto a ustedes aquí presentes como a los que nos están viendo? Hay un audio que hicimos en la emisora, en www.rcpc.co, que se llama Las 4 razas matrices. Y es un audio donde se amplía la información que estamos tocando hoy del genotipo andino. Es un programa que hicimos en Descubriendo, ahí en la zona de descargas. Pueden ir allí y lo buscan como Las 4 razas matrices y ahí podemos ampliar. Entonces, ustedes ahí van a notar que la alimentación de cada uno de ellos es distinta. Por ejemplo, si hablamos de la alimentación de la raza roja, es una alimentación más liviana, un poco más natural, más verde, por así decirlo. Pero si hablamos, por ejemplo, de la alimentación del negro, del amarillo, es más rica en carbohidratos, en proteína, porque viven en pisos térmicos y hacen actividades que requieren más esfuerzo físico. El tema de la siembra, el tema del negro, que es una raza más fuerte. De hecho, en las crónicas de Acacor se menciona cuál era el rol de cada raza en la estructura de una comunidad. Entonces, por ejemplo, el negro eran los de esa raza conformaban, digamos que la estructura de defensa ante digamos algún ataque. Era como digamos que no la estructura militar, porque eso no se tenía allí. Eran los más aptos para el combate. Ese es el término exacto. Entonces eran los primeros que salían, si había algún enemigo, como cuando llegaron estos invasores aquí, los negros eran los primeros que salían al frente de batalla. Entonces, por ejemplo, los de la raza amarilla, eran los encargados de todo lo que tenía que ver con la siembra. Toda la sabiduría de la siembra, de los ciclos de la naturaleza, ellos manejaban esa parte. Entonces, ¿cómo se complementaban, no? Cuando llegaron aquí la invasión, ¿en qué quedó el negro? En un esclavo. ¿En qué quedó el indio? También como un esclavo ahí relegado. ¿En qué quedó el rojo? Lo desplazaron de sus tierras y los marginaron. Y el blanco nos enseñaron que era la raza superior. Y no, el blanco simplemente es una raza más, que en complemento con las demás se organizaba. Entonces, dentro de las comunidades, los que tenían esta genética de la raza roja eran los más espirituales, eran los sabios, a los que se les pedía consejos, sabiduría, y ellos tenían ese don, ¿no? Y los blancos tenían que ver también con el tema de la estrategia y la inteligencia. Eran los estrategas, eran los que, digamos, que planificaban y organizaban ciertas cosas. Entonces ahí está todo eso para que lo estudien, es muy interesante para que aprendamos un poco más sobre nuestras razas. Entonces no sé si a este punto alguno tiene alguna pregunta, porque pues he como hablado bastante y no he dado espacio a que, si la tienen me alzan la mano y yo les paso el micrófono. Entonces ya saben, el audio que les recomendé para que ampliemos sobre el tema de las 4 razas. Esto que vemos aquí es algo de la cosmogonía aborigen. Hay algo que nuestros pueblos manejan que es la cosmogonía y la cosmovisión. La cosmogonía tiene que ver con el origen y la cosmovisión con el futuro, según lo que nuestros pueblos, las tradiciones que tenían. Entonces, después de pasado el tiempo, como fúlgidas luces y apartando las sombras, hacen su aparición esporádica unos hombres de apariencia desconocidas para los indígenas. En medio del silbar del viento que cruza rozando la cúspide de las altas montañas, ellos bajan a los valles con el propósito de ser vistos. 2 de ellos son de tez ligeramente morena y 2 de ojos profundamente negros. Los otros
son de ojos azules, altos y robustos y de cabellos largos y dorados. Están describiendo los mensajeros y los personajes que los visitaban en naves. Los 4 se van distribuyendo en las distintas regiones del continente. Cuando los observan, el primer gesto es de desconfianza, el que después se trastoca en admiración al ver sus finos rasgos y sus grandes capacidades mentales, hecho que induce a los nativos a considerarlos como dioses benéficos. Entonces, por eso es que cuando llegan los invasores, que tenían un aspecto similar, ellos pensaban que eran los dioses. ¿Cuál era la diferencia? Que mientras ellos llegaron a ayudar, a enseñar y a compartir, los otros vinieron a asesinar y a saquear. Cada uno de ellos vive durante varios años en calidad de instructor de las principales tribus. Cada uno de estos mensajeros con una tribu o tomó una tribu y la guiaba y la enseñaba. La instrucción se basa en el conocimiento de las leyes físicas y astronómicas. Entonces entendemos por qué los mayas sabían tanto del universo. Una civilización de 1000 años antes de Cristo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se explica eso? Que fueron visitados por hombres de las Pléyades que les enseñaron todo el movimiento galáctico y los mayas lo transmitieron. En la organización del gobierno, o sea, la estructura en la que debían organizarse, y en todo lo relacionado a la preservación de la salud, utilizando los medios disponibles a su alcance. ¿Y cuáles eran los medios? La naturaleza, las plantas, el agua, todo lo que ellos tenían a su alcance para el tema de la sanación. Nada de pastillas ni inyecciones. En cuanto a los conceptos religiosos, se les enseña, ojo con esto, que el creador del universo se encuentra presente en todas las cosas y que por lo tanto todas son una manifestación de él. Entonces entendemos cuando en el capítulo de Juan habla del verbo y dice que todas las cosas por él fueron hechas y que el verbo es Dios y el verbo es la vida. Esa sabiduría nuestros ancestros la tenían sin haber leído la Biblia. Y nosotros, gracias a lo que la Iglesia Católica nos enseñó, bueno, todavía seguimos ahí como debatiendo, ¿no?, el concepto del Creador universal. Pensamos que es un Dios de castigos y de diezmos. Entonces, estos mismos mensajeros o ángeles, ingenieros genéticos de la constelación de Acuario, mezclan su genética con generaciones de humanos en las tierras del sur y encarnan en ellas. Esto para prevenir la extinción de la humanidad. En la siguiente charla ustedes van a comprender mejor por qué los que se mezclan con nosotros son de la constelación de Acuario. Y tiene que ver con el cuerpo, con la dimensión física. Pero eso lo van a profundizar en la siguiente charla. Entonces miren esto que es interesante. Los hombres de las estrellas se mezclan genéticamente con nosotros. Y no solamente se mezclan, encarnan. ¿En dónde? En las tierras del sur, América Latina. Es decir que en este territorio no solamente hay humanos terrestres originales de aquí, sino que hay encarnados hombres de las estrellas, literalmente en cuerpos humanos. Es decir, parecen humanos normales, latinoamericanos, pero son hombres de las estrellas. ¿Y con qué objetivo? Prevenir la extinción de la humanidad. Y esto tiene un propósito esencial. La humanidad terrestre por sí sola no va a poder salir del vacío en que nos han metido. Necesitamos de la intervención y de la ayuda de jerarquías y de inteligencias superiores, pero no superiores en el sentido de que nosotros pues no valgamos nada, sino que superiores en inteligencia y conocimiento, que nos entreguen herramientas para salir de la oscuridad en que nos sometieron. Entonces se necesita de esa intervención para en la ayuda del despertar. Hay hombres que estarán entregando el conocimiento de las estrellas y hay hombres que lo comprenderán y lo aplicarán para poder darlo a enseñar. Entonces esos hombres han estado preparando a las gentes
de manera callada, de manera, pues, obviamente ellos no van a presentarse como, soy un hombre de Acuario, de la constelación de Acuario, y vengo a enseñarles. No, son seres humanos, con un espíritu y una condición que no es de aquí, que es distinto. Y esos hombres, en la medida que el tiempo llegue, saldrán a la luz de una manera más clara y evidente de los ojos de las personas. Porque esa es su misión, no vienen aquí de vacaciones. Entonces, esa condición de mezcla genética y de que ellos vengan aquí, es lo que muchas profecías hablan, de que hay unos hombres especiales que se levantarán al final del tiempo. Por allá le llamaron los 144,000, los Hopi le llamaron los danzantes del sol, aquí en el Tahuantinsuyo los hombres de corazón dulce, es decir, una porción de la humanidad que se levantará. Y se levantará porque tiene la genética y las condiciones para poder hacerlo. Es decir, el proceso de transformación no es un proceso utópico, es real y está sucediendo, solo que es paulatino. Veamos este video donde una mujer que es descendiente de todo este legado explica una de sus profecías y de qué es lo que ellos esperan que ocurra para el despertar de la humanidad. ¿Cuándo en la historia se ha reconocido que el ejército de Bolívar era indígena y que la supuesta independencia se la deben a ese ejército? ¿Qué sería Bolívar sin su ejército? Y ese ejército eran indígenas, sobre todo de los llanos, y creo que es hora de reconocer que siempre hemos estado detrás y que hay unas profecías nuestras, y es que vienen los hombres de corazón dulce. Entonces la tierra está en gestación de unos nuevos seres que se van a alimentar de nuestro pensamiento y de nuestra esencia, y que esos nuevos seres tendrán unas formas respetuosas de convivencia entre los seres humanos, entre las culturas, pero también de relación con su entorno, porque finalmente nosotros no tenemos un código escrito, porque la escritura sagrada de la vida está en el territorio, está en las lagunas, está en los valles, y la sabiduría finalmente, o el saber, es universal, porque emana de un universo que es uno, pero también consiste en interpretar la ley que está ahí mismo. Entonces lo que ella dice ahí es muy interesante, porque nuestros ancestros saben que hay unas profecías que anuncian la llegada de unos hombres. Por allá también los indios Sioux le llamaron los guerreros del arco iris. Unos hombres que dice ella ahí que se alimentarán de su esencia y de su sabiduría. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la esencia y la sabiduría de la cual esos hombres se van a alimentar? ¿Qué entienden ustedes de eso? ¿Cuál es la esencia y la sabiduría que hay que alimentarse para recobrar ese origen? De los 4 elementos de la naturaleza. ¿De qué más? Del espíritu. ¿De qué más? ¿Qué más? La esencia y sabiduría del corazón. Del amor. ¿Qué más? A ver. Recuerden lo que hemos aprendido del legado ancestral. Todo lo que ustedes dijeron es, pero sumado al legado ancestral. Porque el legado ancestral de nuestros pueblos antes de la invasión tiene la memoria original que los mensajeros de las estrellas dejaron para nosotros. Entonces la única forma de que nosotros vislumbremos un mundo mejor es teniendo una memoria distinta a la que el ser humano promedio tiene. Y una memoria distinta en su pensamiento y en su espíritu. Los seres humanos que anhelan un mundo mejor y que trabajan para crearlo, no es porque sea una idea loca de ellos, o es que no, vamos a forjarlo a ver cómo nos queda. No, es porque ya han vivido en ese mundo mejor. Saben cómo es, saben cómo se siente, a qué huele, saben cómo es ese mundo mejor. Entonces traen esa memoria de encarnaciones y lo que tienen que hacer es hacerla viva en este tiempo. Y eso es beber de la sabiduría ancestral que dejaron para nosotros. Entonces, como ella decía allí,
dijo muchas cosas, ¿no? Ellos no tienen una sabiduría escrita, porque ellos saben que la sabiduría y el código está escrito en la vida, en los ríos, en las plantas, en todo lo que esté vivo, ahí está escrita la ley. Como alguna vez enseñó Jesús en uno de los evangelios apócrifos. Donde quiera que haya vida, ahí está escrita la ley, ahí está el verbo. Y eso es lo que tenemos que alimentarnos. Entonces, esta información nos da a entender algo importante, algo de lo que compartíamos ayer en el programa televisado en Descubriendo. La invasión española, hebrea, como usted le quiera llamar, en resumen eran unos bandidos que vinieron aquí a saquear. Ellos tenían una intención, y es traer el nuevo orden mundial a América Latina. Y lo trajeron. El gobierno de Lucifer sobre América Latina está instaurado aquí con sus 4 poderes: economía, religión, política y militarismo basado en medios de comunicación mentirosos. Entonces, ese gobierno lo traen de allá con su enfermedad y su muerte. Pero lo que no se esperaban era que esa invasión produjo una mezcla genética que daría como resultado una mixtura, lo que se conoce como la raza latina. Y la raza latina contiene las 4 razas originales que hablamos. Nosotros contenemos por dentro al negro, contenemos por dentro al rojo, al blanco y al amarillo. Y todas las condiciones de cada una de esas razas la tiene el latino. O sea que el latino es resistente al sol, al agua, al aire y a la tierra. O sea que el latino tiene la fuerza del negro, tiene la sabiduría del rojo, tiene la inteligencia del blanco y tiene la conexión con la tierra del amarillo. Tiene esas 4 condiciones, porque cada raza de estas tiene 3 hebras especiales que le dan todo el rasgo genético. Y esas 3 hebras, en esa mezcla de cada una de estas razas, se depositaron en la nueva mixtura. Entonces, 4 por 3 da 12. Es decir, que tenemos 12 rasgos genéticos de las razas, de las 4 razas matrices. O sea que aquí hay una genética estelar. Entonces, cuando Jesús en Mateo 19:28, si no me falla la memoria, decía: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces la fuerza oscura que controla tiene un programa 12 también, pero que no es genético, sino que es 12 tribus que invadieron el planeta a punta de sangre y muerte. Entonces, cuando dice que se siente sobre su trono, el Hijo del Hombre está hablando del trono del corazón. Cuando el hombre se conecta a la esencia y sabiduría de su corazón en un trabajo interior consciente, entonces despertará en él la fuerza de las 12 razas, matrices y condiciones genéticas que le entregarán una dimensión de pensamiento distinta. Entonces, el latino, la raza latina, está llamada no como una raza superior, sino como la raza que tiene la oportunidad de convertirse en aquella que haga una propuesta distinta a la humanidad. Porque hasta ahora hemos estado regidos por los conocimientos europeos, asiáticos, africanos, norteamericanos, y todo lo que hacen por allá lo traen para acá. Es decir, que nosotros vivimos conforme a lo que se trae allá, las tecnologías, los conocimientos, las costumbres. Pero todavía la raza latinoamericana no ha sacado de sí la sabiduría que tiene, como también enseñó Mateo 12:42 y Lucas 11:31. Cuando dice que la reina del sur se levantará. Y dice que en ese lugar hay más sabiduría que Salomón, porque Salomón es la sabiduría de las tinieblas. Dice que se levantará para hacer juicio, porque ella viene de los confines de la tierra. Entonces, cuando dice que viene de los confines de la tierra, quiere decir que tiene una sabiduría estelar, que no es de aquí, que no es de este planeta, y está depositada en la genética y código serviluz que de las 4 razas matrices depositaron, para que al final del tiempo esa luz que llevamos por dentro se despertara
y acabara con el gen oscuro y el sistema de gobierno que se instauró para traer a su anticristo, el nuevo orden mundial. Entonces ellos quieren que América Latina sea la despensa del nuevo orden mundial, porque aquí están los recursos. Incluso los judíos por allá en la Patagonia ya tienen comprado gran parte del territorio, ¿no? Eso se llama el Plan Andinia, porque ellos saben que allá donde viven eso es un moridero, un desierto. Entonces ellos necesitan un lugar para sacar recursos y lo sacan de aquí, como lo hacen los norteamericanos, como lo hacen los europeos, porque este es un continente que no solamente tiene una calidad de gente, sino unas condiciones geográficas de alimentos, hídricas, para sustentar y albergar la vida en caso de una tercera guerra mundial. América Latina es un gran remanente. América Latina es el continente de la vida, de la esperanza. Lo que hace más de 75.000 años representó la Lemuria. El continente latinoamericano es un fragmento de la Lemuria, de la antigua Lemuria. Un fragmento que en esas guerras y movimientos telúricos se separó, y ahí fue donde la humanidad antigua logró sobrevivir. Lo que se conoció como la Atlántida y la Lemuria. Investiguen sobre eso. Grandes guerras se sucedieron en esas épocas. La Atlántida representando el programa oscuro que quería invadir y destruir la Lemuria, y la Lemuria como el remanente y la esperanza de la vida. Hoy América Latina. Entonces, cuando nos digan que somos indios, cuando nos digan que somos subdesarrollados, sintámonos orgullosos, porque el hecho de ser subdesarrollados nos ha preservado del sistema de vida en que, por ejemplo, los norteamericanos y muchos europeos tienen, una vida totalmente desconectada de los principios originales de la naturaleza, una vida materializada, una vida enfocada en muchos casos en el dinero, en el degenere, y eso ha generado que el amor se les enfríe. Estoy hablando en general, ¿no? Habrá casos que, porque el plan dice que esto inicia en América Latina, pero se expanderá a otros lugares. Pero el hecho de que seamos subdesarrollados, por ejemplo, ha hecho que no tengamos armamento nuclear aquí. Hay contaminación, pero no tanta como por ejemplo en China, que ya no se respira aire sino smog. Y muchas otras condiciones que nos han preservado. Entonces sintámonos orgullosos de ser latinos, de haber nacido aquí, de tener padres que nos hayan criado aquí, que sean latinos, que tengamos estas costumbres, porque eso nos devuelve la esperanza y nos deja como esa raza especial, con una condición especial, que nos pone como esa esperanza que la humanidad necesita. Entonces, con esto finalizo, casi 2 horas de conferencia, pero con esa reflexión final, ¿no? El hecho de que seamos latinos no nos hace menos, pero tampoco nos hace superiores a los demás. Simplemente por causa y efecto se nos entregó una responsabilidad. Somos una raza que hemos sufrido mucho en el tiempo, pero esas necesidades que pasamos nos han hecho más fuertes. Ya supimos lo que es el maltrato, la esclavitud, la muerte, el hambre, la sed, la esclavización, el abandono, el desplazamiento. Lo tenemos grabado en nuestra genética, en nuestro espíritu. Pero eso nos ha sacado llagas espirituales. Entonces para nosotros una tercera guerra mundial será terrible, pero créanme que tendremos la sabiduría y la capacidad para sobrevivir. Además tenemos las tierras, los alimentos, el agua. Entonces, para todos los latinos que están por fuera de este continente, que viven en Estados Unidos, en Europa, en algún momento sentirán que deberán regresar, porque cuando esto se complique, cuando escasee el alimento, cuando la guerra caiga sobre nosotros, no tendrán nada que buscar allá. El sueño americano, el sueño europeo se habrá acabado y seguramente volverán a casa, como muchos europeos y estadounidenses que vendrán aquí de todos lados. Y como dice la profecía, el cóndor el alimento al águila le dará. Porque a pesar de que América Latina ha sido víctima de muchos imperios de otros lados,
tenemos la responsabilidad, después de que nos hayan maltratado y asesinado, de tender la mano. Y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, agradecerles a los que estuvieron aquí y a las personas que nos vieron a través del canal de YouTube por su sintonía, por sus comentarios. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima conferencia donde, como les dije, se le entregará la segunda parte de lo que tiene que ver con la Columbae, la organización estelar, las 4 razas matrices a nivel universal. Y ahí se hablará ampliamente de lo que ellos legaron a la humanidad. Entonces, nuevamente, gracias por su sintonía y hasta una próxima ocasión.